Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala y quiero agradecerle su sintonía a esta prédica semanal que se transmite desde nuestra congregación semana a semana. También quisiera invitarle a suscribirse a nuestro canal y por supuesto a visitarnos en las listas de reproducción del mismo, en el cual encontrará muchos otros videos de estudio de la palabra del Señor que seguramente colaborarán con su crecimiento. No está de más también invitarle para que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok y X. Que Dios lo bendiga y espero que le hable en este video. Damos la bienvenida a los que nos sintonizan a través de la plataforma de YouTube y reiteramos la bienvenida a todos. Pues esta mañana tengo el privilegio de compartir la enseñanza. Le doy gracias a Dios y a los pastores por tremendo honor y a ustedes por prestarme unos minutos de su tiempo. Siempre que comienzo una enseñanza, pues trato de decir, bueno, miren, esto va a ser una enseñanza, va a ser una prédica, va a ser una reflexión y hoy es una enseñanza pero confrontativa. Esto sí tiene este mensaje del día de hoy. Espero no ocupar mucho tiempo, así que vamos a comenzar. La semana pasada se vio, estamos en la serie de Gálatas, ya lo ha explicado nuestro pastor, y ahora es el tercer tema, y el tema que vimos la semana pasada era la redención de Jesús en otras creencias. Estamos revisando el libro de Gálatas, estamos en el capítulo 1 y nos quedamos en el versículo 15. Hoy terminamos este capítulo número 1 y el tema es el llamamiento por gracia. Es un tema por demás interesante. Fíjense ustedes que la semana pasada mirábamos que existen otras religiones, existen otros caminos, pero solo hay un camino que nos lleva hacia Dios, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros podemos encontrar ese camino a través del estudio de su palabra. Eso es lo que mirábamos la semana pasada. Pero quisiera hacer una reflexión. Hay muchas religiones. Hay en el mundo quienes dicen que tienen el camino para llegar a Dios. Y tenemos porque también nosotros somos parte de ese gran mundo que ofrecemos ese camino. Pero y tenemos cosas comunes, tenemos un templo, tenemos costumbres, tenemos, qué sé yo, proclamamos que seguimos a un Dios, pero hay una gran diferencia que ofrece el cristianismo de todas las religiones, y eso es la gracia. Cuando nosotros comprendemos lo que es la gracia, es una gran bendición, porque por más que dedicáramos muchos domingos, el tema de la gracia es más vivirlo que tratar de entenderlo, porque no lo vamos a poder comprender a plenitud. Algunos le dan un concepto de gracia. Hay uno que dice que la gracia es el favor gratuito de Dios manifestado en bendiciones espirituales y eternas dados a criaturas culpables y que no lo merecen. Pero el concepto de gracia va más allá del concepto de decir que es un favor no merecido. Va más allá, porque abarca desde que dar un perdón a personas pecadoras y que no merezcamos ese perdón. Va más allá ese concepto. Y precisamente ese es el tema de hoy, el llamamiento por gracia. Y antes de comenzar
el tema en sí, el hecho de que tú y yo y los que nos miran a través de las redes estén escuchando estas palabras, ténganlo por seguro que tenemos esto que se llama llamamiento por gracia. Somos parte de eso. Y justamente este tema lo toca el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. ¿Cómo se da la carta de los Gálatas y por qué es que estamos acá? Ya lo ha explicado el hermano pastor, pero solo quiero resaltar algo. Eso está en el capítulo 15 de Hechos, cuando el apóstol Pablo hace una reflexión, hace un paro a lo que él viene enseñando, porque se da cuenta que lo que él ha estado enseñando hay un poquito de controversia entre las iglesias y precisamente en los Gálatas, y por eso es que él escribe una carta a los Gálatas, porque él ya había estado en Galicia, ya había explicado el tema del Hijo de Dios, de la redención por gracia, y llegó a sus oídos que había controversia. Entonces por eso es que él escribe esta carta de los Gálatas. Y hemos revisado ya los primeros versículos del primer capítulo y hoy vamos a ver justamente el del 15 al 24, que es el final del capítulo 1. Acompáñame con la lectura. Gálatas del 15 al 16 primeramente, dice: sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los no judíos, no consulté con nadie. Solo con estos dos versículos tenemos para abarcar el tema de hoy. Mas, sin embargo, Dios nos tiene preparado alguna sorpresa para los siguientes versículos. Pero comenzaremos explicando qué significa la otra diapositiva. ¿Qué significa que Dios nos llame por su gracia? Eso es, digamos, el tema central de esta mañana. ¿Qué significa que Dios nos llame por su gracia? Y como hemos mencionado acá, un ejemplo habla más que 1000 palabras. Vamos a ver el caso de Jonás. Todos acá hemos leído o hemos escuchado la vida de Jonás. Es un profeta que fue contemporáneo al profeta Amós, al profeta Oseas, y él recibió una orden de parte de Dios, un llamado de parte de Dios, que era ir a dar un anuncio, un mensaje, justamente a una ciudad que se llamaba Nínive. Era una ciudad que existió entre los años 600 a 700, quizá más tiempo, pero por esa época fue relevante antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, más o menos por esa época. Y fue una ciudad muy relevante en su época. Era una ciudad con mucho comercio, con mucho arte, pero también era una ciudad que era entregada al pecado. Ahí se practicaban muchos abortos, se practicaba el infanticidio, eran dedicados las personas a dioses ajenos. Había mucha idolatría en esa ciudad, pero era muy próspera, era muy importante para el imperio asirio. Y esto lo conocía Jonás. Por eso cuando nosotros escuchamos la vida de Jonás, y quizá podríamos emitir alguna opinión, algún pensamiento acerca de Jonás, pero si estuviéramos en sus zapatos, quizá hubiéramos pensado lo mismo que él. Porque cuando él recibió la orden de parte de Dios de ir y llevar un mensaje a esa ciudad de arrepentimiento, porque si no iba a ser destruida, Jonás dijo:
no, no lo voy a hacer. Y quiero que le pongan importancia a eso, porque Jonás sabía de Dios, era un siervo de Dios, era un profeta mayor de Dios, quizá al final de sus días Jonás se convirtió en el mayor evangelista de todos los tiempos. Ni siquiera Pedro convirtió a tanta gente como lo hizo Jonás. Entonces Jonás era muy relevante, conocía a Dios y lo conocía tanto que por eso él no hizo caso. Porque él dijo, si voy a Nínive, seguramente Dios va a perdonar a esos habitantes. Y Jonás quería emitir un juicio. Pero eso es algo importante que tenemos que tomar en cuenta cuando recibimos un llamado de Dios. Somos llamados a hacer la voluntad de Dios y no tomar juicios o competencias que no debemos, solo hacer su voluntad. Entonces vino Jonás y huyendo del llamado de Dios, huyó hacia el otro lado de Nínive. Un giro de 360 grados, huyendo. Se puso en una barca y comenzó una tormenta y él sabía que a causa de él existió esa tormenta. Y él, por no cumplir el llamado de Dios, prefirió morirse, porque ¿cómo no pensar que en medio de una tormenta en el mar era un suicidio pedir que lo echaran, que era la causa de la tormenta? Así que él prefirió morirse. Él prefirió y le dijo a las personas, miren, esta tormenta es a causa mía. Entonces, tírenme al mar y se va a calmar. Pero la misma Biblia, en la ley y los profetas, dice que el pecado de rebeldía es como cometer idolatría, prácticamente de muerte. Así que Jonás prefirió morirse antes de cumplir el llamado de Dios. Y fue lanzado, todos sabemos, fue lanzado al mar, un gran pez se lo tragó y estuvo ahí 3 días. La Biblia no revela o no aclara tanto qué pasó esos 3 días ahí en el pez, en ese gran monstruo, pero que al tercer día, bueno, sí declara que Jonás vino y se arrepintió de no haber ido y clamó a Dios, y Dios tuvo misericordia de Jonás, el pez lo vomitó y Jonás fue a la ciudad. Ahora, desen cuenta de algo, Jonás al final cumplió del llamado de Dios y llevó un mensaje de condenación. Él aún ahí fue un poquito renuente a cumplir el llamado de Dios, pero lo llevó. Mensaje de condenación, pero lo llevó. Y dice que la ciudad era tan grande que ocupó 3 días para llevar ese mensaje. Y aquí viene lo que explica qué es ser llamado por Dios. Dice en Jonás 3, del 5 al 6, dice: y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Siguiendo en la lectura de Jonás, que por sí mismo se explica, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes, diciendo: ni hombre ni bestia, ni buey ni oveja prueben cosa alguna, no pasten ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Imagínense,
el rey se dio cuenta del pecado que había en la ciudad y declara un ayuno que no solo incluía a él, a los habitantes y a los animales. Imagínense el curso de esa ciudad. 9 y 10 del capítulo 3 de Jonás y final dice: ¿quién sabe? Dijo el rey, quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Eso se llama gracia. Seguramente Dios estaba trabajando en el corazón de Jonás, porque como les mencioné, habían otros profetas que podían hacer lo que Jonás le fue encomendado. Pero Dios conocía el corazón de Jonás y quería trabajar. Él sabía que él quería seguir, que lo quería obedecer, que lo amaba, pero en este asunto el corazón de Jonás había que trabajar. Y seguramente también Dios quería trabajar en los corazones de Nínive, pero eso se llama gracia. Lo que pasó en Nínive, a eso se le llama gracia. Cuando nosotros tenemos un llamado de Dios, no es para exaltarnos a nosotros. No es para exaltarte a ti. Si tú tienes un llamado de Dios, no es para exaltarte a ti. El llamado de Dios es para exaltar al que es el dador de la gracia. Amén. ¿Quién dice amén a eso? ¿Quién está dispuesto a aceptar ese llamado de Dios, que es por gracia? Ese es un primer punto que vamos recogiendo de estos pasajes. Y el apóstol Pablo tenía en cuenta esto y por eso él comienza con estos versículos. Y en este punto del llamado de Dios, él lo aclara, que cuando él recibió ese llamamiento de Dios, porque él sabía la Biblia, o lo que en ese entonces se conocía como la Biblia, él lo tenía en su mente y lo aprendió. Pero ahora, como se nos fue enseñado el domingo pasado, él a otros lentes vuelve a leer la Biblia bajo otra mirada, que era de que el Hijo de Dios era Jesús. Esos nuevos lentes tenía. Y entonces cuando él se le ha revelado eso, entonces él declara esto y por eso lo vamos a mencionar. Dice en 1 Corintios 15:10, Pablo dando a conocer ese misterio de la gracia y ese misterio de la redención, porque él ya lo había enseñado, él ya lo había dejado claro y ya lo había enseñado a los Gálatas, y por eso es que él mandó la carta a los Gálatas, porque habían personas ahí que estaban creando confusión y él lo vuelve a enseñar por medio de la carta de los Gálatas. En 1 Corintios 15:10 dice: sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. El apóstol Pablo tenía claro cuál era el propósito por el cual Dios lo había llamado. El apóstol Pablo, él antes de que recibió la salvación, él era un perseguidor de la iglesia, y él lo hacía convicción de que él estaba cumpliendo con el propósito, con un propósito que era buscar a Dios. Él estaba convencido de hacer eso. Pero cuando a él se le reveló que a quien estaba persiguiendo era Jesús, y él recibió esa salvación, entonces él le cambió todo el chip y tuvo un giro totalmente, y ahora él estaba entusiasmado, y ese es el entusiasmo que queremos compartir, y él lo deja plasmado acá.
que él estaba consciente que él estaba trabajando más que todos los otros apóstoles. Él era consciente que le había sido revelado y encargado compartir de esta gran revelación. Pero él decía, no soy yo, sino es Dios en mí. Y eso lo aclara muy bien. Entonces, mis hermanos, para ir ya haciendo conclusiones, la otra, por favor, la otra diapositiva. Nosotros tenemos un llamamiento de Dios por gracia, pero no para exaltar nuestras vidas, sino para manifestar el favor de Dios en nuestras vidas. Y eso era lo que quería hacer Dios cuando llamó a Jonás. Y ahora el apóstol Pablo está explicando esto, que todo lo que ha pasado no es por él, no es a causa de él, sino es por causa de Jesús. Muy bien, siguiendo con la lectura, Gálatas 1, 17 y 18. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, a donde luego regresé a Damasco. Después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Cefas y me quedé con él 15 días. Aquí lo que podemos ver es que el apóstol Pablo tuvo un trabajo de reordenamiento de sus pensamientos, de reaprendizaje, lo que conocía. Dios le permitió ir al desierto, ahí estuvo varios años en el desierto y regresó a Damasco, porque ahí era donde se agrupaban la mayor congregaciones del cristianismo en ese entonces. Por eso es que él hace eso y comienza él a revelarse, comienza a enseñar lo que le fue revelado, comienza a cambiar los pensamientos. Él sabía perfectamente lo que tenía que hacer por la revelación que había tenido. Y cuando él ya tenía cambiado todos esos paradigmas que él tenía, viene y regresa con los apóstoles. Y él quería conocer más de Jesús y por eso es que va a buscar directamente a Pedro, que era un testigo directo de Jesús. Y con él se está 15 días. Imagínense ustedes el anhelo del apóstol Pablo por conocer a aquel que lo había llamado. Era un gran encargo que el apóstol Pablo tiene y él sabía esa responsabilidad, pero también quería conocer más. Por eso fue a visitar a Cefas. Cefas es Pedro. Y estuvo con él 15 días y compartía del aprendizaje que él había tenido, de este llamamiento por gracia. Siguiendo con la lectura, Gálatas 1, 19 y 21. No vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Santiago, el hermano del Señor. Dios me es testigo de que en esto que les escribo no miento. Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia. Pues él, como no lo conocían, y eso ya lo vimos cuando estudiamos los primeros capítulos de Hechos, no era conocido Pablo. Así que cuando él es introducido a las congregaciones que seguían a Jesús en ese entonces, él se fue conociendo poco a poco. Y al final él llegó con las autoridades. En este entonces Jacobo o Santiago era el hermano de Jesús, que era el líder de las iglesias en ese entonces, pues él ya se comunicó con ellos. Pero él resaltaba algo, siempre lo resaltó, no era él el que estaba ahí por sus medios, sino era que Dios, era Jesús el que lo había llevado y tenía ese importante cargo. Y él lo aclara perfectamente. Mi anhelo es que hoy tú te vayas convencido de eso, de que es la gracia, que eres llamado, que tienes como el apóstol Pablo ese llamamiento.
¿Para qué? Para transmitir a ese dador de la gracia. Ese es el llamado que todos tenemos. Y el apóstol Pablo en Efesios 1, del 3 al 5, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. El apóstol Pablo fue un fiel estudiante de la palabra de Dios y él cumplió muchos votos. Estuvo a la sombra de un maestro de la palabra que era Gamaliel, y él se graduó con honores y a temprana edad fue escogido como un líder, porque él lo dice y lo declara: yo fui fariseo de fariseos, es decir, yo fui principal entre ese grupo. Pero eso de nada me sirve ahora, por eso él lo revela. De nada me sirve. Luego que él conoció la redención a través de Jesús y cumple su llamado, pues él dice que todo lo que él aprendió lo tiene como basura, decía él, porque ahora todo es nuevo, todo ese conocimiento ahora es nuevo. Y él quiere explicar que eso no es por mérito de él, por eso es que él dice que él fue escogido antes de que todo fuera, de la fundación del mundo. Y el punto aquí importante de la enseñanza del apóstol Pablo, que eso es para nosotros, es para ti. Dios te conoce antes de la fundación del mundo y tiene un propósito en tu vida. Te ha predestinado para un propósito. La gracia de Dios hace que cuando nosotros cometamos un error como el que cometió el apóstol Pablo o como el que cometió Jonás, hace que Dios nos permita entrar a lugares que no podíamos llegar de otra manera. Dios nos permite calificar a hacer cosas que de otra manera no pudiéramos hacerlo. Es decir, la gracia nos hace calificables. Y es por esa razón que en el libro de Hechos 9:15, cuando el apóstol Pablo recibe una conversión, él que iba camino a Damasco a perseguir a los cristianos de ese entonces, él ahí recibe esa conversión y él queda ciego. Y entonces el Señor encarga a un discípulo llamado Ananías para que fuera a ayudar al apóstol Pablo. Pero llama la atención y por eso les quiero leer Hechos 9:15, dice, hablándole Dios a Ananías dice, pero el Señor le dijo, porque Ananías no quería ir porque sabía lo que hacía Pablo, pero el Señor le dijo, ve, porque él, el apóstol Pablo, me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. El apóstol Pablo estaba muy claro en cuál era su propósito, para cuál había sido preparado y llamado. Y externamente hacen pública este llamado del apóstol Pablo. Y esa es la razón de que recalco en esto, porque no es por méritos del apóstol Pablo que él es escogido para llevar el mensaje de redención no solo a los no gentiles, sino también a toda la iglesia. Y él lo dejó plasmado en sus cartas. Terminando la lectura de Gálatas del día de hoy, dice Gálatas 1, 22 y 24, dice,
Pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente. Solo habían oído decir: el que antes nos perseguía ahora predica la fe que procuraba destruir. Y por causa mía glorificaban a Dios. Imagínense ustedes, cuando ya comenzaron a conocer al apóstol Pablo, de las enseñanzas que él daba en las iglesias, le daban y glorificaban a Dios a causa de él. Y aquí viene, ya para terminar, ya solo faltan pocas diapositivas y pocos versículos. Dice en Efesios 2, 8 y 9, tratando de explicar por qué Pablo decía eso, por qué Pablo afirmaba él quería transmitir ese entusiasmo a causa de Jesús y quería que los que escucharan entendieran ese entusiasmo. Él estaba fascinado por lo que Dios le había revelado. Y algunos hermanos ahí en ese entonces, algunos cristianos, algunos judíos y algunos no gentiles, comprendieron ese mensaje. Y los que lo comprendieron estaban muy alegres y glorificaban a Dios por eso. Y ese es el mensaje de hoy a esta iglesia y a los que nos miran a través de las redes. Dice Efesios 2, del 8 al 9, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. El apóstol Pablo hablaba de la salvación, que es por gracia, no hay que hacer nada, mis hermanos. Y hoy yo les digo, bueno, ¿quiénes quieren recibir salvación? Todos van a levantar la mano. Y vuelvo a preguntar, y suena así como poético, ¿a quiénes quieren recibir el llamado de Dios? Y todos van a levantar la mano, les apuesto, mis hermanos. Pero aquí viene la confrontación, porque mismo Jesús habla de este llamado. El llamado de Dios, mis hermanos, la gracia, por gracia, perdón, llamado de Dios por gracia. La otra diapositiva. Es un regalo divino que no calificamos para recibirlo. Tú no tienes, ni yo tengo ningún mérito, y nadie lo ha tenido, no lo tuvo el apóstol Pablo. Se dice que después de Jesús, la persona más inteligente, con mayor capacidad mental que ha existido sobre la tierra, sobre Einstein incluso, es el apóstol Pablo. Él conoció cosas que ojo no ha visto. Y él lo plasma en sus cartas. Entonces, la gracia es un regalo divino que no calificamos para recibir, pero que recibimos. Y eso es muy importante que lo entendamos. ¿Y qué es lo que me hace calificable para recibir ese llamamiento de Dios, esa salvación de Dios? La gracia. El otro, por favor. La gracia es lo que me hace calificable. Y eso habla todo el libro de Gálatas de la gracia. Y aquí viene la confrontación. Pero Jesús habló de esto. En Juan 15 dice, hablando Jesús, ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero hoy os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Se oye todo bonito, ¿verdad? Que ya no somos siervos, pero Jesús
aún siendo siervos, nos toma como amigos. Y nos dice que Jesús nos enseña todo lo que Dios nos tiene que enseñar. 16, Juan 15, 16. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, y para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Nosotros hemos recibido salvación. Nosotros hemos recibido un llamado. Pero también Jesús nos aclara que esto conlleva algo inmediatamente. O sea, es como una consecuencia de la salvación, como una consecuencia de ese llamado, hay frutos. Hay frutos. Y si ustedes van a un árbol que da frutos, los frutos se ven. Y Jesús enseña de eso. Y dice acá una señal, un ejemplo da, o quizá el más grande, dice, los améis los unos a los otros. Allí incluye perdonar las ofensas, ayudar, compartir. Al decir amáis los unos a los otros, abarca todo eso. Estar al pendiente. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros recibimos salvación, cuando nosotros somos llamados, hay frutos. Y un fruto muy sencillo de ver es amaos unos a los otros. Yo quisiera que los ministros de alabanza me acompañen. Ya prácticamente terminamos. Y solo quiero que tome reflexión de eso. La otra, por favor. La gracia de Dios nos hará escalar en lugares que no imaginamos, mis hermanos. Pero no es por tu mérito, ni por mi mérito, ni siquiera por el mérito de Pablo, sino es por su gracia. Ni nos imaginamos a Dios donde nos quiere llevar. Cuando Dios le asignó una tarea a Jonás, él no se imaginaba la tarea que tenía. Él sabía que iba a llevar un mensaje y que quizá iban a convertirse algunos, pero lo que no tenía idea era de que toda la ciudad, incluyendo los animales, iban a estar en reverencia a Dios. Imagínense ustedes, a eso se llama gracia. Entonces, ten claro que la gracia de Dios, la otra por favor, que tú tienes, que tú llevas sobre tus hombros, porque lo tienes, mi hermano, porque te lo mencioné. El hecho de que tú estés acá sentado, que yo esté acá en este púlpito, que nos estén viendo a través de las redes, no es por mérito alguno, es por la gracia de Dios. Y de cajón eres llamado, pero no te exalta a ti, no es para exaltarte a ti, no es para que digan qué bonito canta, qué bonito predica, qué bonito enseña, o cómo sirve este hermano. El servicio y el llamado que nosotros tenemos es para exaltar a Dios como dador de la gracia. Ese es el llamado. De aquí no puedes salir jamás. Cierra tus ojos y reflexiona. Canta este canto. Y terminaremos con una oración para ministrar la palabra que hoy fue dada. Y yo creo en ti, Jesús.
creo en tu amor y poder. Y yo creo en ti, Jesús, que tú eres mi Dios Salvador. Una vez más, por favor, cantemos. Cuando en el fondo estaba y yo sentía no poder escapar, tú me dijiste: ven aquí, te quiero mostrar mi amor. Cuando las sombras decían: de aquí no puedes salir jamás, tú me dijiste: ven aquí, te quiero mostrar mi poder. Y yo creo en ti, Jesús, yo creo en tu amor y poder. Y yo creo en ti, Jesús, que tú eres mi Dios Salvador. Y yo creo en ti, Jesús, yo creo en tu amor y poder. Y yo creo en ti, Jesús, que tú eres mi Dios Salvador. Muy bien. Bajen, por favor. Gracias. Qué bonita canción al Señor. Cierra tus ojos. Voy a hacer una oración para que Dios siembre esta palabra en ti. Algunos dicen que la gracia va más allá de solo el perdón. Y esa es una realidad. Cuando aquella mujer fue encontrada en el mismo acto del pecado, nadie pudo condenarla. Pero la gracia va más allá de solo el perdón. La gracia dice que es la capacidad para ya no volver a pecar. Porque Jesús le dijo: nadie te condenó, ve en paz y ya no peques. Eso es la gracia. Es el poder de hacer, es el poder de vencer la maldad, el poder de servir a nuestro buen Dios. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por tu salvación y por tu gracia, Señor. Hoy, Señor, recibimos un llamado de ti a cumplir el propósito por el cual tú nos enviaste. Como enviaste al profeta Jonás, como enviaste al apóstol Pablo. Ayúdanos, Señor, a cumplir con ese llamado, que sabemos que es por tu gracia, que sabemos que nosotros somos indignos, pero hoy lo recibimos, y lo recibimos con amor, lo recibimos, Señor, con esperanza, que lo vamos a cumplir, porque tú nos das la gracia para poderlo hacer. En el nombre de Jesús, bendice los corazones, y no he de terminar esta oración para por si alguien en esta nave principal o que nos mira a través de las redes y no conocen al Señor de la salvación y no han recibido la salvación que es por gracia, hoy es un buen día, es una buena mañana. Escríbenos, levanta la mano, nosotros te ayudaremos. Porque nosotros, igual que ti, hemos recibido eso por gracia.
igual que ti, algún día lo hicimos y hoy es un buen día para hacerlo. Gracias, Señor, te doy. Trae una doble porción. Te bendigo y te amo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Despedimos la transmisión.